va a estar disponible con mucho más detalle, muchos más puntos de análisis, cruces con otros estudios y otra información relevante en el sitio web de Fundación Chile y también en el de Circular Plástico. Así que pueden encontrar ahí mucho más información de la presentación del día de hoy. Y Carolina, esperamos el compromiso también de GFK para que nos siga apoyando para ir año a año enriqueciendo y profundizando en esta información. A continuación, vamos a invitar a María Fernanda Valdivieso. Ella es la directora del Pacto Chileno de los Plásticos, conocido por muchos de ustedes que han estado trabajando todo este año. Y vamos a tener un importante panel de conversación en torno a los desafíos y la transición que enfrentamos hoy en materia de reciclaje y reuso del plástico. Así que la invitamos adelante, María Fernanda. Gracias, Katy, por la presentación. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estarnos acompañando acá en este evento de lanzamiento de Semana del Reciclaje. Como saben, tenemos un interesante conversatorio que hemos titulado Reciclaje en Chile, el desafío y transición que enfrentamos hoy. Tenemos un importante panel de invitados para poder conversar sobre esto y los invitamos que vayan pasando adelante. Aquí estoy viendo algunos. Vamos presentando entonces. Nos acompaña Tomás Sayé. Tomás es el jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Nos acompaña también el señor Jaime Cataldo. Él es secretario ejecutivo de EMESUR. EMESUR es la Asociación de Municipalidades de Santiago para la Gestión Ambiental y de Residuos. Reúne a 23 municipios de la región metropolitana que representan casi el 20% de la población total nacional. Bienvenido, Jaime, muchas gracias. Le damos la bienvenida también a Macarena Guajardo. Ella es la directora ejecutiva de Fundación Basura. Esta es una organización que existe para hacer frente a la crisis climática a través del basurero de tu casa, con el concepto de que la basura no existe, que es un concepto que nos gusta mucho también como Pacto Chileno de los Plásticos. Bienvenida, Macarena. Y por último, pero no menos importante, le doy la bienvenida al gerente de proyecto de Resimple. Este es el primer gran sistema de gestión colectivo, ¿no es cierto?, que permitirá a los productores, a las empresas dar cumplimiento con la ley REP para envases y embalaje. Como sabemos, inició su organización con el esfuerzo de 25 empresas bajo el alero de la Asociación Gremial de AVE Chile y en la actualidad ya cuenta con más de 1000 empresas adheridas. Bienvenido también, Isidro. Bueno, nuevamente le doy la bienvenida al panel y les comento que en un ratito más debiera aparecer en la pantalla un código QR. La idea es que todos ustedes puedan hacer preguntas que les vayan surgiendo en la medida que vayamos conversando y aquí el equipo va a estar revisando las preguntas y al final vamos a tener un espacio para poder hacérselas también a los panelistas. Entonces, entrando ya en materia. Sabemos que este año 2022 fue un año muy importante para la ley REP de envases y embalajes, ¿no es cierto? En julio del 2021 venció el plazo para que las empresas declararan los residuos julio 2022, venció el plazo para que las empresas declararan los residuos que habían puesto en el mercado en 2021, para poder después medir el avance y el cumplimiento de las metas, ¿no es cierto? Y en septiembre de 2022 venció el plazo para que las empresas adhirieran a un sistema colectivo, ¿no es cierto?, para poder adherir al plan de gestión y de esta forma dar cumplimiento a las metas. Sabemos lamentablemente que hay muchas empresas que no declararon sus residuos del año 2021 y tampoco adhirieron a un plan de gestión. Entonces queríamos partir contigo, Tomás, preguntándote cómo evalúan esta situación por parte del Ministerio de Medio Ambiente, qué implicancias podría tener esto y si crees que esto podría poner en riesgo la adecuada implementación de la ley REP para envases y embalaje. Gracias, Fernanda, y a todos los presentes por la oportunidad de comunicar acá qué está pasando, digamos. Primero una precisión, el plazo que venció en septiembre de este año era el plazo para presentar los planes de gestión, digamos. Eso es precisamente lo que pasó. Y lo importante, el plazo más importante en verdad es el del otro año, el de 2023. Ahí es cuando empiezan a regir las metas y obligaciones y ahí es cuando si una empresa no está adherida a ningún sistema de gestión, digamos, está derechamente ya en incumplimiento. Entonces, claro, se había puesto este plazo para los planes porque la idea era tenerlos antes y poderlos revisar, pero nosotros igual está la ventana abierta, ya recibimos un plan de gestión de Resimple y esperamos que lleguen los otros y los vamos a revisar cuando lleguen, digamos. Y creo que, claro, han habido atrasos, pero creo que todavía estamos en buen pie para empezar y poder cumplir metas para ese año. Creo que neumático está un poco más complicado que envases, de hecho, donde todavía no salen del Tribunal de Libre Competencia.
Pero también yo creo que hay que entender que acá estamos en un periodo inicial donde está recién desplegándose esto, donde han habido cosas que han demorado más de lo que se pensaba, digamos, procesos que se están diseñando, sistemas de información que por primera vez se están probando, sistemas de gestión que por primera vez hacen planes de gestión, y nosotros estamos tratando de evaluar la situación entendiendo de esa forma, de que estamos en un proceso de instalación donde estamos todos aprendiendo. Y yo sé que hay mucha preocupación por qué va a pasar, estamos en un cumplimiento. Ahí, bueno, nosotros también le hemos transmitido a la Superintendencia de Medio Ambiente esto mismo que estoy diciendo acá, porque ellos son finalmente los encargados de ver, bueno, qué está pasando, algo no se está cumpliendo, qué acciones tomamos, digamos. Y le hemos transmitido que esto es un periodo de instalación donde probablemente al comienzo tal vez las cosas no van a salir al pie de la letra, digamos, pero que nos parece importante que ellos tomen en cuenta eso, y también tomen en cuenta otra cosa que es muy importante, que aquí, claro, hay empresas que tal vez están adhiriéndose a planes de gestión, sumándose y fuera de plazo, digamos, pero hay otras empresas que no están haciendo nada, digamos, que son los llamados free riders. Y le hemos transmitido también a la superintendencia, y nosotros hemos estado tratando de comunicar que ese es el principal foco ahora, digamos, de decirle a toda esa empresa, oye, les toca sumarse, digamos, háganlo, porque si no, si llega a septiembre de 2023, ahí sí que la cosa ya se puede poner más dura, digamos. Súper. Muchas gracias, Tomás, por aclararnos ese punto y también lo que va a pasar con las fiscalizaciones, que es algo que también le preocupa harto a las empresas, a los sistemas de gestión, a todos los regulados. Isidro, respecto de los plazos, ¿no es cierto? Los planes de gestión, como estamos comentando, se encuentran en proceso de revisión, en particular el del Resimple actualmente. Y una vez aprobados hay que empezar a implementarlos, ¿no es cierto? En septiembre de 2023, como estaba comentando Tomás, ¿no es cierto? Es una fecha súper importante, entran en vigencia las metas de los envases y embalajes de la ley REP. ¿Y cómo ves tú esa situación? ¿Va a haber poco tiempo entre que se aprueba y se comienza a implementar? ¿Cómo crees tú que eso puede afectar en la implementación de ese plan? Si ves algún riesgo al respecto. Sí. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, encantado de estar por acá. Muchas caras conocidas, muchas caras amigas también, así que encantado de estar siempre por aquí. En resumen, Feña, estamos atrasados. Estamos atrasados. Y no hay otra forma de decirlo. Lamentablemente, cuando uno ve septiembre del año 23, y uno dice, no, pero falta casi un año. Pero está bien, pero si uno dice, vamos a hacer recolección selectiva, vamos a partir en el 10% de las viviendas totales del país, que son como 12 comunas. Para eso necesitamos un montón de camiones que andan dando vueltas. Tenemos que implementar alrededor de casi 100 puntos limpios, desde Arica a Punta Arenas, en donde todos los puntos limpios van a estar operados por recicladores de base. Otro desafío importante. Y después que uno recolecta, tiene que clasificar estos residuos. Ahí están mi amiga de recicladores de base. Después de eso hay que clasificar esos residuos. Necesitas tu tecnología para que eso funcione. Por lo tanto, hay que tener plantas de clasificación funcionando. Y posteriormente eso se tiene que valorizar. Y cuando uno dice, ya, perfecto, presentamos un plan de gestión ahora y lo más probable es que salgamos en marzo del otro año. De marzo a septiembre quedan 6 meses. Una licitación, ustedes pueden saber que hay muchos también gestores. En 6 meses no se hacen muchas cosas, uno no puede comprar mucha tecnología. Por lo tanto, sí, estamos atrasados lamentablemente. Hemos hecho todo para que no sea así, pero tal como comentaba Tomás, hay ciertas cosas que se han demorado más de la cuenta. Por ejemplo, tuvimos en el Tribunal de Defensa de Libre Competencia 15 meses. 15 meses. Claro, porque un sistema de gestión era algo que no se conocía y a propósito de eso tuvieron que empezar a visualizar qué es lo que era esto y cómo iba a ser tratado por parte de este tribunal. Posteriormente los otros sistemas de gestión se demoraron menos a propósito que ya nosotros habíamos hecho el gasto de tiempo en eso. Pero claramente estamos atrasados, estamos muy desafiados con los tiempos, pero no por eso no estamos optimistas. Ya, eso es importante. Y no por eso no vamos a hacer que las cosas pasen. Y como decía la Carola, lo importante es no hacérselo difícil a la gente. Lo importante es hacerlo re simple. Súper. Sacó aplauso, Isidro. Bueno, continuando con el nivel de desconocimiento, ¿no es cierto?, que hay respecto a la ley REP, vemos que hay muchas empresas afecta a la ley que no se sumaron, no se han sumado aún a los planes de gestión, no han declarado sus residuos.
vemos que también la ciudadanía en general tiene mucho desconocimiento en torno a la ley REP y es importante que todos y todas sepamos de esta ley, ¿no es cierto?, para que pueda funcionar de manera exitosa. Entonces quería preguntarte a ti, Macarena, ¿cómo crees que podemos aumentar el nivel de concientización respecto a la importancia de que cada uno haga un correcto uso, ¿no es cierto?, y disposición de sus materiales reciclables? Y considerando además, ¿no es cierto?, de acuerdo al estudio que acabamos de ver de GFK, que los jóvenes, que son un grupo importante, son los que menos reciclan, aun cuando declaran interés por este tema. ¿Cómo lo ves tú? Apaga. Ahí sí. Ahí. Gracias también por la invitación. Nosotras, desde la Fundación Basura, hacemos este combate a la crisis climática, que es este enemigo un poco difícil de abrazar, ¿no? Y las juventudes hoy día se ven muy afectadas por esto. Están sufriendo ecoansiedad. No sé si han escuchado este concepto, pero es algo que inclusive las juventudes intentan evitar. Yo personalmente, como estoy todo el día pensando en esto, no quiero ver documentales, no quiero que me cuenten más cosas negativas porque es algo difícil de enfrentar, sobre todo si hablamos de salud mental. Entonces, desde la Fundación siempre intentamos realizar proyectos de manera propositiva, convocante, y un aspecto clave de aquello es no seguir llamando a proteger el medio ambiente, porque en general, en nuestra experiencia, cuando le preguntamos ¿qué es medio ambiente?, la gente acá en Santiago dice, no, Cajón del Maipo, la Patagonia, como si fuera algo muy alejado a nosotras, ¿no? Y eso ha sido un poquito el resultado de la evolución de nuestra especie. Como seres humanos hemos edificado ciudades que nos protegen de aquello que desconocemos, que es la naturaleza o los desastres naturales, que hoy día, bueno, están potenciados por la acción antropocéntrica. Entonces, el llamado que nosotras hacemos como fundación es a entender que si tú cuidas la salud del planeta, estás cuidando tu salud personal. Entonces ya no estamos hablando de iniciativas ambientales, estamos hablando de salud pública. Estamos hablando de la seguridad que tú sientes al llegar a tu barrio y ver que está limpio, que no hay basura, porque la basura, los microbasurales, generan inseguridad, generan miedo en tu casa. Entonces, el llamado que hacemos como fundación y a través de nuestros proyectos de educación y formación es a relacionarte con esta temática desde el punto de vista de tu salud personal, comunitaria, y eso es el bienestar realmente. Así nos dedicamos en el fondo a hacer la convocatoria. Muchas gracias, Macarena. Muy interesante todo lo que nos comentan, cómo ustedes generan ese acercamiento con la ciudadanía, ¿no es cierto?, tratando de que sea un tema que les pega a cada uno y no es algo ajeno. Jaime, quería preguntarte también, sobre el rol de la ciudadanía y la importancia que tiene, digamos, para poder cumplir con nuestras metas y que la ley REP se implemente de buena manera. Hace poco tuvimos la posibilidad, ¿no es cierto?, un grupo aquí de los presentes de participar en una gira a Europa, ¿no es cierto?, por el programa CIPAP de la Unión Europea que también implementa Fundación Chile. Y en esa gira vimos que en muchos países de Europa tiene un rol muy relevante la ciudadanía en todo este proceso sobre todo de separación de sus residuos y su buena gestión. Incluso vimos que en algunos países se considera el pago de multas cuando las personas no lo hacen de forma adecuada. Entonces, en función de eso, quería preguntarte, ¿cómo ves el nivel de compromiso de la ciudadanía en el país? ¿Y qué podemos aprender respecto de la forma en la que esto se aborda en otros países? Bueno, en primer lugar, agradezco también la invitación. Este es un tema que para nosotros es muy apasionante. A nosotros nos tocó hace un tiempo atrás participar en la discusión de la ley REP y luego participar también en la discusión del reglamento de la ley REP, y de ahí sucedió la idea que decidimos crear una asociación de municipios para poder implementar la ley REP desde los municipios, desde las comunidades y sobre todo para poder expresar de manera concreta este compromiso proactivo de los municipios. Y ahí nos dimos cuenta que en las encuestas que se hacen siempre en los municipios, sobre todo cuando hacen planes de desarrollo comunal, siempre el tema del medio ambiente y el reciclaje estaba en segundo, tercero o cuarto lugar, siempre. Y uno se hacía la pregunta en ese momento de por qué había tan poco reciclaje efectivo, y la respuesta de muchos dirigentes vecinales, de muchas personas, es porque no había una oferta. Y ahí me cuelgo al estudio que acaba de ser presentado, es decir, esperaban de parte de los municipios particularmente y de parte de las empresas que hubiera una oferta para que esa gente pudiera efectivamente hacer realidad su voluntad de particularmente separar en origen los envases y embalajes y poder ser recolectados segregadamente. Entonces fue así como se nos ocurrió
pensar en concretar esa voluntad que existe y que a juicio nuestro es muy importante, y nació un programa que hemos llamado MSUR Recicla, donde hacemos recolección segregada y también recolección de disposición voluntaria en los puntos limpios, y la verdad es que nos ha ido muy bien, estamos asombrados de esa voluntad. Entendiendo que aquí tenemos solamente la zanahoria, no hay garrote, no hay leyes que penalicen a quien no lo haga, porque ni siquiera la ley REP todavía está en régimen. Pero yo podría decir de que la gente tiene mucha más voluntad de la que imaginamos en participar en estos procesos. Lo que no ha existido es la infraestructura, es el sistema propiamente tal para permitir canalizar esa inquietud. Yo soy una de las personas convencidas, junto a todo el equipo de MESUR, de que a la implementación de la ley REP, a pesar de que Isidro esté asustado, le va a ir muy bien, le va a ir tremendamente bien, porque hay una disponibilidad fantástica de la gente de colaborar, de participar. Y como aquí también vimos con el estudio reciente, se trata de que efectivamente tienen que incrementarse los lugares de disposición voluntaria, ojalá cerca de los domicilios, como se señaló en el estudio, y luego tenemos que echar a andar todavía de manera más masiva esta recolección segregada domicilio a domicilio, casa a casa, edificio a edificio, porque eso va a dar una facilidad para que esa voluntad se pueda expresar adecuadamente. Buenísimo, muchas gracias Jaime por todo lo que nos cuenta. Ahora, pasando a los envases y embalajes de plástico y cómo estos se abordan en la ley REP. Isidro, se suele mencionar que las metas de envases y embalajes de la REP son más bien bajas, sobre todo los primeros años. Entonces, quería preguntarte cómo lo ves tú y específicamente para los envases y embalajes plásticos. Sí, efectivamente, cuando uno ve que los plásticos parten en un 3% y terminan en un 45%, como que suena lejos. Ahora, claro, cuando uno dice, mira, hay como 350.000 toneladas de plástico dando vuelta y el 3% de eso son más de 10.000 toneladas anuales, no es poco al momento de reciclarlo, porque el envase plástico es muy livianito. Entonces, dado eso, no son metas que son bajas, para nada, en absoluto. Generalmente, cuando uno recolecta, tanto en un punto limpio o en una recolección selectiva, lo que hay más es vidrio, 60%, cartones, otro 40% o 30%, y te queda el resto como un 10% de los envases plásticos. Por lo tanto, cuando uno dice, mira, tenemos que salir a recolectar 12.000 toneladas de plástico, créanme que no es poco. Y cuando uno empieza a hacer los números, uno se da cuenta que inclusive con 12 comunas vamos a estar muy ahí con el cumplimiento de las metas de plástico del primer año. Por lo tanto, no son metas bajas, son metas, créanme, súper desafiantes. Y por otro lado, también es importante hacérselo sencillo a la gente, de que sepan cuáles plásticos son reciclables. Hay algunos plásticos que son evidentemente ya conocidos por la gente, que son las botellas PET, las botellas de bebida o jugo, pero los otros envases, tal como lo que ustedes han hecho con el tema de los plásticos flexibles, son mucho más complicados que la gente los separe. Y por lo tanto, el desafío está por ahí. El desafío está en entregarle más información de manera sencilla, recontra simple. Ojo, créanme, cualquier cosa que uno lo complique un poquito, ya se te dejaron de escuchar. Porque evidentemente vienen otras prioridades primero antes que reciclar. Pero si logramos hacer eso, claramente vamos a empezar a recolectar más residuos plásticos y vamos a poder empezar a aumentar las tasas de reciclaje en nuestro país, de todas maneras. Súper, muchas gracias Isidro. Macarena, respecto a la percepción de la ciudadanía de los envases y embalajes plásticos, ¿qué tan instalada está la idea de que los envases y embalajes plásticos son un problema en sí mismo, más que el uso y gestión responsable de cada uno de nosotros de esos envases? Bueno, siempre desde el mundo de la sociedad civil hemos escuchado cómo el plástico es el enemigo. Se habla mucho de que el plástico es, bueno, uno de los productos más contaminantes, pero nuestra manera de verlo es que es un material muy dócil, tiene muchas virtudes, pero lo estamos usando muy mal, porque tiene una vida útil de 500 años y lo estamos usando en productos que tienen una vida útil de 5 minutos diseñada, como una bolsa plástica o un empaque. Entonces, pensamos que el desafío está en, como dices tú, hacerlo simple, democratizar la sustentabilidad. Debería ser un derecho, no debería ser una opción, no debería ser un electivo en la universidad, no debería ser la decisión de levantarte un domingo e ir al punto limpio, sino que deberías tener derecho a poder vivir y habitar en un entorno sustentable.
Y eso tiene que ver con los derechos humanos también, el derecho a vivir en un ambiente sano, tener salud mental, todo lo que estamos conversando acá, ¿no? Y el que haya iniciativas como las suyas permite eso y podemos avanzar a que ojalá las futuras generaciones tengan un mejor pasar. Súper, muchas gracias Macarena. Y sí, algo ya comentaste también, ¿no es cierto?, que la ley REP no distingue entre los distintos tipos de plástico, ¿no es cierto? Las metas se cumplen con plástico y eso por supuesto que incentiva, sobre todo al principio, que las metas se cumplan con los plásticos más fáciles de poder recolectar y valorizar, como el PET, ¿no?, que es el que más se recicla a nivel domiciliario. ¿Cómo ves tú eso en el Resimple, en su plan de gestión? ¿Tienen considerado de alguna manera incorporar a los otros plásticos más complejos como los flexibles o otros? Sí, lo mismo pasa con las comunas también. ¿Ah? Por ejemplo, dices tú, ¿cómo hacer más sencillo que tú recolectes o que haga lo que haga más costo eficiente? Hagámoslo con las comunas de la región metropolitana solamente. Lo mismo pasa con los plásticos, hagámoslo solamente con los plásticos más fáciles de reciclar. Pero la verdad es que tenemos que extender esa mirada hacia otras comunas. Nuestro plan de gestión a 5 años aborda una gran cantidad de comunas de regiones, comunas vulnerables y también comunas de región metropolitana más costo eficiente. Y lo mismo pasa con los plásticos. Los plásticos, evidentemente, las botellas PET son uno de los pilares de nuestro plan de recuperación de plástico, pero también están los envases champú y están también los envases flexibles, por ejemplo, de pasta o de arroz. O sea, ese mix de envases son los primeros que vamos a ir a buscar. ¿Y qué es lo que han hecho afuera? Han hecho algo muy similar también. O sea, los belgas al principio solamente recolectaban lo que denominaban cuerpos huecos, que son frascos y botellas. Y ahora están recolectando incluso envases de yogur y también envases de cecinas. Nosotros nos tocó ver allá que estaban recolectando envases que aquí todavía se ven muy lejanos que se reciclen, pero ya incluso estaban separando en más de 10 tipos de plástico distintos. Entonces, claro, esto parte de a poco, pero al momento que las metas son más altas, tú te tienes que hacer cargo básicamente de todos los plásticos y ahí van a empezar a hacer algunas transiciones de envases que hoy día no son reciclables, porque las empresas están utilizando envases que no son reciclables y se van a ir cambiando a envases mucho más reciclables y también mucho más livianos. Ese cambio uno lo ha visto afuera y lo más probable es que también lo veamos acá en Chile. Súper, gracias Isidro. Ahora, algo que también ya se ha comentado, ¿no es cierto?, la infraestructura de recolección y de selección de los residuos reciclables del país, ¿no es cierto?, que es una brecha bien importante para poder avanzar e implementar de buena manera la ley REP. Jaime, te quería preguntar, ustedes tienen bastante experiencia recolectando, ¿no es cierto?, y seleccionando residuos reciclables en los municipios del país. ¿Cómo es el sistema de recolección y selección que han implementado? ¿Cómo opera respecto de los envases y embalajes livianos, incluido el plástico? ¿Y qué estrategias les han funcionado mejor para implementar y tener tasas más altas, digamos, y mejorar la eficiencia? Bueno, nosotros trabajamos solo en la región metropolitana. Sin embargo tenemos actualmente una Secretaría Ejecutiva con 16 asociaciones regionales para poder adquirir experiencia, intercambiar experiencias, las buenas y las malas, con las otras asociaciones que también quieren hacer este trabajo. En el caso nuestro de la región metropolitana tenemos un pilar que es súper importante. Como somos una asociación de municipios, lo primero que hacemos es suscribir un convenio de colaboración entre la asociación y el municipio que quiere impulsar los programas de reciclaje en su comuna. Por lo tanto, contamos con el apoyo del municipio, con su difusión, con sus relaciones con las organizaciones sociales, con los vecinos, y eso permite de que ellos, antes de que parte el programa de reciclaje, hacen los contactos con las organizaciones, eligen los territorios donde vamos a trabajar y luego el municipio tiene que hacer la difusión de que va a partir un programa de reciclaje que va a pasar un camión una vez por semana recogiendo los productos con los cuales estamos trabajando, que son exactamente los productos de la ley REP en estos momentos, y por lo tanto a partir de ese momento se empieza a crear el hábito que el camión de Mesur pasa por esas casas, por esos edificios, por algunos orecas también, retirando todas las semanas aproximadamente en el mismo horario esos residuos, donde con el tiempo hemos ido aprendiendo en la separación, en la recolección con los envases de vidrio, para lo cual existen otro tipo de camiones por el tema del peso de ese material, y por lo tanto se hacen rutas de envases livianos y rutas de vidrio en cada una de las comunas donde estamos trabajando aproximadamente. Creo que una de las cuestiones que ha sido para nosotros importante
y que también ha sido un problema, porque no hay que contar solamente las cosas buenas, es que nosotros siempre hemos dicho de que nosotros no recogemos basura. Y por lo tanto, cuando hay una bolsa, una saca o alguna caja de cartón que está contaminada, la dejamos ahí, no la recogemos. Eso nos significa que al principio del programa tenemos muchos reclamos, porque el vecino dice, oiga, pasó el camión del reciclaje, pero no se llevó el reciclaje. Y por lo tanto, la gente nuestra le saca foto a eso que estaba contaminado y la municipalidad le dice, lo que pasa es que el camión efectivamente pasó, pero usted no seleccionó de manera adecuada lo que el camión puede y debe recoger. Entonces, de ese punto de vista, hemos aprendido de que es fundamental crear el hábito de que una vez que tú dices que vas a pasar los días lunes en la mañana por tal barrio, tienes que pasar todos los lunes en la mañana con tu camión por ese barrio. Y eso hace de que muchas veces cuando uno parte, en una cuadra hay 2, 3 o 4 casas que participan como hogares en el programa, pero poco a poco, por la conversación que muchas veces se da entre los vecinos o porque ven simplemente el camión, hay más gente que empieza a participar. Y eso ha significado, por ejemplo, de que las rutas iniciales cada vez son más cortas y el camión tiene que devolverse al centro de acopio a dejar el material porque hay efectivamente más hogares que están participando. Otra cosa es el tema de los puntos limpios. En el caso de la región metropolitana ha sido una experiencia que ha tenido altos y bajos, porque hay puntos limpios que no tienen una ubicación adecuada. Y por lo tanto hay puntos limpios que son muy buenos desde el punto de vista de que la gente accede a ellos con mucha facilidad, a veces va con los niños, van en familia y eso está muy bien, pero hay otros lugares donde ellos están muy apartados y no representan siempre condiciones de seguridad y eso ha hecho que tengamos de dulce y de grasa en relación a esta experiencia. Por último, quiero señalar de que nosotros tenemos también centros de acopio y en particular estamos hoy día impulsando 2 centros de valorización en las comunas de Santiago y La Florida, porque ahí tenemos una gran cantidad de recolección de materiales y por cierto, para prepararnos bien para la ley REP, estamos estudiando construir una planta de selección de envases y embalajes livianos a partir del próximo año. Buenísimo, excelente noticia la que nos estás contando. Isidro, yendo también a ese punto, ¿no es cierto?, la infraestructura de selección, ahí nos está comentando Jaime que van a instalar, tienen ese proyecto de instalar una planta de selección, pero sabemos que el desafío es muy grande, sobre todo considerando que la recolección apunta a ser casa a casa, de acuerdo a la ley REP, lo que va a requerir mucha selección y clasificación después de los residuos. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Cuáles son los proyectos que están en carpeta para instalarse en Chile? ¿Y qué tan importante además es esto para los envases y embalajes plásticos? Bueno, tremendamente importante. Hay que entender el pretratamiento o la clasificación como en 2 tandas. Una es la que hoy día hacen los recicladores de base, que yo creo que es importante hablar de tecnología, pero no podemos dejar pasar a lo que hacen hoy día un estamento de la sociedad que lleva más de 40 años haciendo esto. Y creo que es relevante porque efectivamente vamos a tener un montón de puntos en donde las personas van a ir a dejar allá. 100 puntos limpios el primer año y vamos a llegar a más de 300 desde Arica a Punta Arenas. Por lo tanto, ese pretratamiento no hay que dejarlo de lado porque también va a ser extremadamente relevante. Porque nos va a permitir también llegar a muchas regiones que lamentablemente vamos a ir llegando de a poquito, pero después ya esto se va a ir agrandando. Respecto ya al gran tamaño que tenemos acá de recolección en la región metropolitana o en la quinta, en la octava o en la segunda, ahí, claro, se necesitan plantas de clasificación, como la que hemos visto en este viaje técnico, como la que uno ve, por ejemplo, en otros países, Estados Unidos, no sé, Francia, Alemania. Y para eso se necesitan inversiones. ¿Y qué necesitas tú para invertir? Necesitas que alguien te pague por ese servicio. ¿Y por qué acá en Chile no había plantas de selección, siendo que, por ejemplo, en Argentina existen como 300 de estas plantas? Básicamente porque no hay quien pague por ese servicio y en Chile es más barato botar a la basura que reciclar. Y ese paradigma es una cosa bien extraña de entender, pero efectivamente cuando uno bota la basura como municipio se gasta menos dinero que poner un punto limpio o poner una recolección casa a casa. Por lo tanto, para hacer una planta de clasificación necesitas tú que un sistema de gestión haga una licitación, te la adjudiques y que tengas un contrato de por lo menos unos 10 o 15 años.
para que todo ese dinero se pueda retornar a partir de este servicio. Hoy día hay 2 proyectos que están andando, Jaime hablaba de un tercero, existe un cuarto que va a entrar por ahí por 4 años más, pero claramente la cara de reciclaje que vamos a tener nosotros de aquí a 10 años más va a ser totalmente distinta a lo que vemos hoy día. Lo que vamos a vivir con la ley REP es una revolución del reciclaje, en absolutamente muchos sentidos. Y eso esperamos que salga lo mejor posible, y para eso es súper importante el eslabón del pretratamiento y la clasificación. Súper, muchas gracias, Isidro. Tú justamente estabas relevando la labor de los recicladores de base. Sabemos que estos han tenido históricamente, ¿no es cierto?, un rol relevante en el reciclaje de envases y embalajes, y en la ley REP también está así considerado. Jaime, te quería preguntar, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen en los municipios en los que trabajan, ustedes han incorporado, ¿no es cierto?, a los recicladores de base en sus estrategias. ¿Cómo esto les ha funcionado? ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas? ¿Qué destacan, digamos, de este trabajo? Bueno, en esa experiencia tenemos un déficit importante nosotros como Asociación de Municipios MESUR, porque básicamente en algunas comunas estamos trabajando con recicladores y básicamente también en comunas que son rurales. Por lo tanto, en esas comunas y donde estamos trabajando hemos tenido una buena experiencia en cuanto a que los municipios con la CEREMI principalmente se han preocupado de la certificación de esos recicladores de base y están incorporados en los procesos de selección. Luego hay otro segmento que uno podría definir que es un reciclador de base, pero que tiene su propio camión, tiene su propia camioneta, y que nosotros le llamamos un emprendedor, y con quienes estamos abriendo en este momento algunas negociaciones para ver cómo podemos trabajar juntos en una comuna en particular. Ya tenemos experiencia en 2 comunas donde estamos trabajando con este tipo de emprendedores, pero nos gustaría poder trabajar con ellos todavía en varios otros lugares. Esa ha sido nuestra experiencia hasta este momento. Súper, muchas gracias, Jaime. Y ahora ya para ir cerrando nuestro conversatorio, pero aquí alguien quiere tomar la palabra. Sí, si me permite un poquito, yo creo que es importante dejar de visualizar solamente al reciclador de base como lo vemos hoy día. Es decir, esta persona, digamos, que va con un carrito recolectando desde la basura los envases que son susceptibles a ser vendidos. Existen muchas más formas de que esas valiosas personas hoy día entren en este ecosistema de la ley REP. Te voy a poner un ejemplo. Cuando uno tiene, por ejemplo, un punto limpio operando, tú tienes que tener también, ojalá, varias jaulitas por alrededor para que la gente vaya a dejarlo y quede mucho más cercano. Ahí también pueden operar los recicladores de base. ¿Qué pasa cuando tú pones un punto limpio en un colegio? ¿Quién va a buscar ese punto limpio en el colegio? Pero no tan solo eso, sino que quién le dice al niño, fíjate que yo con lo que tú estás aquí sacando, yo mucho tiempo viví de eso y alimenté a mi familia con eso. Cuando tú enseñas desde esa profundidad de lo que es el reciclaje, le pones rostro al reciclaje. Entonces, efectivamente, hay un montón de otras cosas que es posible hacer con los recicladores de base, y esto se abre un mundo de posibilidades. Siempre los recicladores de base encontraron que la ley REP era una amenaza para ellos. Yo lo veo como una tremenda océano de posibilidades de poder incorporarlo de mucho mejor manera que como están hoy día. Súper, muchas gracias, Isidro. Y bueno, como comentábamos, ya para ir cerrando, ¿no es cierto?, este conversatorio, sabemos que este se enmarca, ¿no es cierto?, en la semana del reciclaje, y el reciclaje es una de las formas de gestionar nuestros residuos, nuestros envases y embalajes, pero no es la única, ni tampoco es la que está más arriba en la jerarquía de gestión de residuos, de acuerdo a lo que se establece en la misma ley REP. Entonces, Macarena, te quería preguntar a ti, ustedes ya llevan harto tiempo trabajando en estos temas, ¿has visto también que hay interés por preocuparse en las otras Rs, de ir más allá del reciclaje, poner foco en la prevención? Bueno, el reciclaje es una puerta de entrada. Es maravillosa porque se ha impulsado desde el Ministerio, ¿cierto?, muchas políticas públicas en relación a eso, pero es una puerta de entrada y por ningún motivo el final. Hay que, por favor, empezar a preocuparnos de cómo lo que yo estoy consumiendo me afecta a la salud, como hablamos delante, ¿cierto? Preferís comprar en emprendimientos locales para que los productos que compramos no den la vuelta al mundo. Ojalá cambiar ese numerito del 4% de personas que donan a fundaciones. Donemos. Puede ser esta, puede ser otra. Pero apoyar causas sociales es muy importante porque de alguna manera eso es lo que permite que las sociedades se transformen. Y desde la vereda de la sociedad civil la mirada es distinta, es complementaria a las otras veredas. Entonces, poder impulsar ese tipo de transformaciones es muy importante.
Y nosotras lo estamos haciendo a través de distintos proyectos, como por ejemplo tratar de frenar el lavado de imagen ecoblanqueado, o también conocido como el greenwashing, que hoy día está en todas partes. Es muy fácil encontrar la palabra sustentable, biodegradable, hojitas por aquí, color verde por allá, sin ningún tipo de medio de verificación por parte de las empresas. Entonces eso también genera confusión. Y felizmente ese proyecto de ley que ingresamos junto al diputado Félix González fue aprobado unánimemente en la Cámara de Diputados de Medio Ambiente y ahora está avanzando. También estamos trabajando con el Ministerio en impulsar normativas enfocadas en reciclaje textil. Bien saben ustedes que tenemos un desierto de ropa en el norte de Chile. Eso no es posible que sigamos enfrentando ese tipo de situaciones. Y también estamos trabajando en un proyecto de ley para asegurar el derecho a reparar para las personas. Así que esa es un poco nuestra invitación a que puedan sumarse a este tipo de iniciativas y que lo veamos de manera corresponsable, es decir, el Estado tiene su tarea, las empresas tienen la otra, la sociedad civil otra, pero todos somos parte de un engranaje que se llama naturaleza y ojalá podamos cuidarlo también. Súper, muchas gracias, Macarena. Pasamos entonces a la etapa de preguntas y respuestas. Aquí el equipo ha estado revisándola. Sí, bueno, hola, gracias por las preguntas. En honor al tiempo no las vamos a poder hacer todas, pero aquí elegimos un par que creemos que pueden ser interesantes. La mayoría son para el Ministerio de Medio Ambiente, así que Tomás, te toca a ti responder. Y vamos con la primera pregunta. Dice, ¿habrá alguna participación activa del gobierno en lo que es la educación ciudadana sobre estos temas de reciclaje? Es un gran desafío para nosotros porque nosotros hacemos acciones un poco de educación ciudadana. Sacamos infografía, vamos a cuanto webinar nos invitan a presentar, estamos acá en eventos como este, pero nunca es suficiente, digamos. Eso es lo que pasa. Y como bien decía Isidro, de hecho, que decía, no solo no es suficiente, sino que no tiene que parar nunca. Tenemos que seguir haciendo esto durante toda la implementación. Yo sí siento que hay una brecha. Y han salido algunas notas en el diario en los últimos días respecto a eso. Y es realmente un gran desafío, porque es que la pregunta que nosotros nos hacemos es de dónde apalancamos recursos, digamos, para hacer más acciones, qué tipo de acciones pueden servir, digamos, salir los diarios. A veces son cosas que están fuera de tu control, porque los diarios poco te dan el espacio que quieren. Entonces, yo creo que es un desafío importante que nosotros, yo te diría, no es que no estemos abordando, sino que no es suficiente. Pero yo también creo que es un desafío que no le toca solo al Ministerio de Medio Ambiente, y eso es importante. Aquí todos los actores tienen que hacerlo, digamos. O sea, y hay otros que tienen formas un poco llegadas mucho más cercanas. Lo que puede hacer el municipio respecto a la educación ambiental de sus vecinos, de su territorio, tiene un alcance mayor que lo que podemos hacer nosotros desde el Ministerio. Entonces, nosotros vamos a seguir haciendo cosas. Yo espero que el año que viene podamos hacer cosas con más intensidad de las que estamos haciendo ahora. Ahí va a depender un poco de cómo nos va con la pedida presupuestaria, finalmente. Pero quiero no dejar pasar eso último, digamos, de que la tarea tiene que ser de todo y permanente. Perfecto, gracias Tomás. Seguimos contigo. ¿Cómo partirá la Superintendencia del Medio Ambiente con la fiscalización de la ley? ¿Existe algún periodo de gradualidad, marcha blanca? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a abordar? Difícil pregunta, porque al final yo no puedo hablar por la superintendencia, somos organizaciones independientes. Entonces no puedo responder directamente porque no lo sé tampoco. Ellos tienen que definir su estrategia. Lo que sí puedo decir es que nosotros nos hemos reunido con ellos y le hemos planteado los puntos que mencionaba en mi intervención anterior, digamos. Esto está partiendo. Han habido pasos del proceso que se han demorado, no por responsabilidad de los regulados, digamos. Hay actores que tal vez hoy día no están cumpliendo con algo, pero hay otros actores que no están cumpliendo con nada. Y le hemos dicho, nos parece importante que ustedes tomen todas estas cosas en consideración cuando definan su estrategia de fiscalización. Y esperamos que ellos atiendan a esto, digamos, y que actúen en concordancia, pero ellos son finalmente quienes toman estas definiciones. Ok, otra pregunta. ¿Cómo se piensa cumplir con la ley REP en las zonas extremas? No sé, ¿hay quién podría ayudarnos a contestar? Isidro, quizás. Sí, efectivamente, nuestro plan de gestión señala que al 5º año cualquier comuna va a tener a lo menos un punto verde donde el ciudadano va a poder ir a dejar el residuo. Va a tener un punto verde, un punto limpio, una recolección selectiva,
pero en 5 años nosotros queremos abordar todas las comunas de Chile para que cualquier ciudadano independiente donde viva tenga donde reciclar. Ya, y la última pregunta, la voy a Oiga, leer pero texto. un dedito para arriba por último después de eso. Bien. Vale. Gracias Isidro, gracias por tu respuesta. Sí, el aplauso para Isidro. ¿Cuándo sería la- Disculpa. Las empresas, bueno, obviamente dedicado al tema de los envases, por el tema de los envases y embalaje, en el tema de la ley REP, dice, ¿en los sistemas de gestión podrán optar a incentivos? ¿Cuándo estaría disponible esta información? La ley tal cual la hicieron la pregunta. Sí, está súper fácil de entender la pregunta. Vamos a ver si podemos... Quizás quien la hizo puede Lo que, también aclararlo. lo que finalmente los sistemas de gestión ponen a disposición, y en este caso Resimple pone, es un tarifario de distintos tipos de materiales con distintas tarifas. Y por lo tanto, efectivamente, ahí, aparte de eso, viene un proceso de ecomodulación, en donde vienen bonificaciones y penalizaciones. Las bonificaciones vienen por el lado de que un envase, por ejemplo, tenga material reciclado en el país. ¿Por qué? Porque estás incentivando la economía circular en Chile. ¿Y cuáles son las penalizaciones? Para aquellos envases que hacen que el reciclaje sea mucho más complejo. Por ejemplo, en países europeos penalizan a los envases PET que son negros, porque esos envases hacen que no sean reciclables. Entonces, ese tipo de cosas lo más probable es que también ocurran en Chile, y quizás eso responde a la pregunta. Por ahí tiene que haber ido. Y bueno, esas serían las preguntas. Gracias. Ya, muchas gracias por las preguntas del público y también por las excelentes respuestas que dio aquí nuestro panel. Y para ir cerrando ya, les vamos a dar 1 minuto, máximo 2 a cada uno, para que pueda hacer una reflexión final de lo que hemos conversado, derecho a réplica también. Así que partimos, Jaime, ya que tienes el micrófono, contigo. Yo quisiera comunicar que es muy importante que sigamos creyendo en que en la comunidad hay una tremenda voluntad de querer implementar estas políticas públicas. No nos equivoquemos en eso. Hay voluntad muy grande y por lo tanto todos juntos tenemos que acelerar esta implementación, la logística, los equipamientos para poder responder a tiempo con esa voluntad que existe y que no se vaya enfriando esa voluntad. Y en ese ámbito señalar también con toda la certeza que conozco que siempre van a contar con los municipios en ese proceso. Estamos absolutamente a la disposición de la implementación de esta política pública, que es muy importante para el país, pero que también es muy importante para cada una de las personas que viven en nuestras comunas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Tomás, si puedes seguir tú con tus palabras finales. Gracias, Feña. Yo creo tal vez realzar una virtud que creo que ha tenido el proceso de desarrollo de la REP en Chile, que todavía no empieza, digamos, pero ya lleva algunos años, ¿no? En una parte más de desarrollo regulatorio. Y es que ha sido un proceso en el que realmente todos los actores se han sentado a la mesa a conversar, a exponer sus puntos de vista, a decir, mira, creo que eso no va a funcionar, creo que eso sí. Y eso se ha dado en los procesos regulatorios, se ha dado en los procesos de conformación de los planes, lo que está pasando en los municipios, y me parece que ha sido muy positivo. Yo veo aquí como todos se conocen, digamos, o muchos se conocen. Hay conexiones de recicladores de base que hablan con nosotros, con Isidro, digamos. Un poco sigue pasando eso y quiero invitar a que siga pasando porque realmente creo que lleva a una mejor implementación. Ciertamente nosotros, desde el Ministerio que nos toca hacer los procesos regulatorios, con la REP se instauró esto de los comités operativos ampliados, que no necesariamente es una práctica que se da en todas las regulaciones. Y realmente son espectaculares. Es una oportunidad tremenda para entender un poco, tomar el pulso de cómo se está viendo lo que se está planteando y corregir si hay que hacerlo. Entonces, esa es como lo que quería realzar en la invitación y quiero también dejar planteado un desafío, que ya se habló algo de esto, pero creo que es importante. Todos estos actores que digo que se conocen y casi todos somos de Santiago, digamos. Y yo estaba viendo en regiones el año pasado y allá, digamos, acá nosotros estamos diciendo, oye, esto está empezando y se siente en el aire casi. Allá es como, oye, esto es como ciencia ficción, digamos. Y creo que eso es un súper desafío, que esto realmente se refleja ya, que llegue lo antes posible.
y que no sientan que esta es una política un poco de Santiago, y creo que eso, bueno, el rol de los sistemas de gestión es muy importante en esto, y a mí me alegra mucho que aquí Isidro cuente que ellos están planteando como estos 3 ejes en su plan territorial, un eje social, un eje como de cobertura territorial y un eje económico. Y espero que eso se dé así y se dé también en otros productos prioritarios y que realmente tengamos una política que llegue a todo Chile, digamos, y que todo Chile la pueda sentir suya y no solo esta región. Súper, muchas gracias Tomás. Macarena, te damos el espacio a ti. Bueno, como ustedes ya saben, nosotras en la Fundación tenemos el lema de que la basura no existe. La basura es un invento de nuestra especie, 100%. Es un constructo social. Por lo tanto, tenemos aquí a la mano, en nuestro basurero de la cocina, donde sea que ustedes lo tengan, una vía directa para romper con un paradigma muy fuerte instalado en la humanidad, que es la economía lineal, ¿cierto? Este ideal imaginario de crecimiento ilimitado y el éxito asociado a ese crecimiento, ¿no? Y todos los días tenemos la oportunidad, a través de nuestras decisiones de compra, de cambiar ese paradigma. Comprar es un acto político, es votar por una empresa y más allá, es tomar una decisión para construir un mundo diferente. La tenemos aquí, al alcance de la mano o a través de nuestro basurero. Y nuestra fundación invita a reflexionar en relación a eso, es hacernos la pregunta. Y ojalá que todos y todas ustedes se vayan con esa pregunta. ¿Qué mundo quiero construir? ¿Y cómo es que a través de mi basura puedo generar esa construcción? Gracias Macarena. Y para finalizar, Isidro, tus Muchas gracias, reflexiones Peña. finales. Muchas gracias. Yo creo que hay que entender el ecosistema de la ley REP un poquito más allá de solamente un par de entidades que al principio salen. Sale el Ministerio de Medio Ambiente, evidentemente las municipalidades, la Asociación de Municipalidades son súper importantes. Los gestores, que finalmente son los que hacen el trabajo de valorizar esto. Los recicladores de base, con su rol primordial también en la ley REP. Pero es importante también señalar que existen asociaciones del mundo público, del mundo civil, agrupaciones gremiales, fabricantes de envases. Y también, súper importante, los ciudadanos. Si nosotros en nuestra casa no separamos los residuos, esta cosa nunca va a partir. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Y lo segundo es que claramente ese residuo tiene que ser súper clarito de que es reciclable. Yo creo que el tema de la trazabilidad para nosotros va a ser súper importante porque es parte de la propuesta de valor que tienen los sistemas de gestión. Y por otro lado también es importante señalar que las empresas afectadas por la ley REP son las que están impulsando esto. Nosotros somos los que organizamos y financiamos, pero son las empresas afectadas a la ley REP las que dan el combustible para que finalmente esto ocurra. Y por lo tanto eso también es súper importante destacarlo. No me quiero ir sin destacar todo lo que han hecho acá en Fundación Chile, en Circular Plástico. Feña, hay liderado este proyecto de manera increíble, así que muchísimas gracias por toda la invitación y por toda la concurrencia acá. Por fin nos vemos nuevamente de manera presencial. Muchas gracias. Muchas gracias Isidro, muchas gracias a todos ustedes. Un aplauso a nuestros panelistas. Ha estado muy interesante en la discusión, las conversaciones, así que los invito a pasar de nuevo al público.